Bienvenidos a este programa especial que hacemos hoy, 31 de agosto, porque un día como hoy, pero hace 20 años, el 31 de agosto de 1999, comenzaba a escribirse una de las páginas más graves de la historia de la aeronavegación argentina. Ale, en Argentina nunca hay culpables y las causas judiciales se moldean como una suerte de masilla que al final terminan elevándose como esos globos que se pierden en las nubes de la corrupción y la impunidad. Es por eso, Néstor, que nos vamos a preguntar si nos importan los muertos, los heridos, los sobrevivientes del APA. Es muy importante recordar, pero no es suficiente. Los argentinos tenemos que aprender, y para aprender y crecer como sociedad tenemos que buscar las causas, para que esas causas se puedan modificar. Por eso, con el actor, director, ex piloto de la empresa, investigador de accidentes aéreos, Enrique Piñeiro, vamos a comenzar a desandar este primer capítulo. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Y si puede volver a pasar. Con Enrique Piñeiro comenzamos esta primera parte de Lapa, vuelo a la impunidad. Cuando vi el ala en el medio de la costanera, vi que los flaps estaban arriba. Tripulación de cabina, ocupar sus puestos para el despegue. Despegue sin flaps, que son esas extensiones del ala, en un jet es muy complicado, digo. Martes 31 de agosto de 1999, hora 20:54. Un avión del APA con 100 personas a bordo y con destino a la ciudad de Córdoba intentaba despegar desde Aeroparque. Después del carreteo, terminó derribando las vallas del predio, atravesó la avenida costanera Rafael Obligado, pasó por este sector donde estamos para terminar estampándose contra las canchas de golf del complejo Punta Carrasco. ¿Puede un piloto obviar desplegar los flaps? Sí, poder puede. El problema habría que ver por qué. Siempre en los accidentes es una falla sistémica importante, no es menor. No es que se olvidó. Nunca vi un accidente donde los que se olvidan los flaps con la alarma sonando. ¿Y de dónde viene eso? Viene de que en Lapa sonaban tantas alarmas y había tanta presión para que no le dieran bola, para que salieran igual, para que cortaran fusibles, que bueno, así pasó. O sea, como este caso sí no vas a encontrar. Ese caos que hubo en la cabina esa noche era el fiel reflejo del caos que había en la empresa y de la permisividad de la autoridad aeronáutica encarnada por ese entonces en la Fuerza Aérea, que permitió esas conductas delictivas. ¿Qué invitas a cenar a todos? ¿Qué haces como local? Mira, yo tenés un poquito tengo que hablar orgullo. con mi hermana, porque Claro, mi hermana. un asado y la puta no Sí. pude porque... Pero escúchame, tenés un poco de orgullo. Estamos yendo a tu patria, jugate. Y no seas En la casa miserable. paterna es re lejos del aeropuerto y del centro. Bueno, está bien, está bien. Si vas con explicaciones, no, está bien, listo. Lo Bueno, menos que digo puedes que hacerlo, vamos te a- vas a la mama, todo, qué sé yo, sé algo. El instructor que lo baja a Weigel, al capitán del vuelo que tuvo el accidente, pero lo baja en términos durísimos, ¿eh? Dice, no puede ser comandante por esto. 5 meses después se va con Fabián Chonetti al simulador y es todo un reporte fabuloso. Lo que te está diciendo es que vos no sabés gestionar una cabina, no podés organizarla. Y era durísimo ese informe. Y claramente no aprendimos nada, porque claramente
ese señor sigue siendo inspector hoy, o sea, es un funcionario público encargado de verificar pilotos. Cuando tuvo que verificar a un piloto que después tuvo un accidente tremendo por no poner una alarma que empieza a sonar cuando el avión está parado, vos le das potencia y en ese momento empieza un corno infernal que dice tú, tú, tú. Ahí no se movió el avión todavía, reducís y decís, hay 3 cosas que hacen sonar eso, o 4 ahora. Bueno, mirá las 4. A mí como piloto lo único que se me ocurre es que puede haber habido una ingestión simultánea de ambos motores, que una bandada de pájaros o algo así se le haya cruzado. Yo básicamente le acerqué al juez las cartas que yo le escribí a los directivos del APA en el año 96, anticipándoles que de continuar con esa política y ese estado de mantenimiento, un accidente era la consecuencia no solo previsible, sino prácticamente inevitable. Son vidas, o sea, no estamos llevando naranjas, son personas. Y parece que el precio de la vida en la Argentina es muy bajo, y no importa que si total no pasa nada. Y la aviación no es así, no es que confiamos en la suerte, no es que confiamos en que algo nos va a pasar. Hacemos todo lo posible para adelantarnos a cualquier tipo de falla. Después de semejante tragedia, lo que se busca es justicia para los que quedaron, para las familias de víctimas, para los sobrevivientes. Y en el caso de la tragedia del APA, esa justicia se transformó en uno de los juicios más largos de la historia. Más de 1.500 testigos que pasaron por ese lugar, pero además condenas que no satisfacen a nadie. Un buen día, a mediados del 2014, la Corte, en una sola querella, decidió la prescripción de la causa. A continuación vamos a conocer la historia de Miguel Correa, que perdió a su papá aquella noche y que inició una suerte de peregrinación durante 14 años, casi todas las semanas a Comodoro Pi, en busca de la verdad. Por si algo faltaba, sepultó otra persona que no era su padre, porque le dieron un cuerpo equivocado. La segunda parte del APA, vuelo a la impunidad. Nosotros agarramos, me acuerdo en el aeropuerto, una guía de teléfono y buscar de lo que escuchábamos en qué sanatorio estábamos, de querer llamar a las guardias. La empresa no tenía listas de los pasajeros. No tenía listas y supuestamente después quedó demostrado de que, bueno, que no estaban ni siquiera en los mismos lugares, que eran otras las personas que estaban, se pasaban listas de fallecidos. Y resulta que no habían abordado el avión. Por un llamado de su hermana, esa noche Miguel se enteró que se había producido un accidente en Aeroparque y que era el vuelo de regreso a Córdoba de su padre. A partir de ese momento, y en medio de la desesperación por tener alguna noticia, viajó con una tía a Buenos Aires. Sí, pero nosotros somos de la lista de los que están desaparecidos, así que vamos a esperar a ver qué pasa con esto. ¿Se trata de algún familiar de ustedes? Sí, es mi papá. Perdón. No, por favor. Luego de tantos años, es muy duro. Al tremendo dolor por la muerte del familiar, se sumó el destrato legal y judicial. Por un error, Miguel sepultó a otra persona que no era su padre. Se hizo una identificación mediante placas dentarias, así que todos los familiares corriendo por la morgue, hablando con cada uno de los odontólogos en Córdoba. Con el tiempo, al mes y medio,
bueno, nos avisan que el cuerpo que nosotros ya teníamos acá en Córdoba, que ya habíamos enterrado, que ya habíamos hecho el velatorio y el entierro, no era. Mi papá, que tenía 46 años, nosotros habíamos enterrado a un chico de 31 años. Según los jueces, la tragedia sobrevino porque los pilotos desoyeron la alarma que les advertía sobre la no configuración de los flaps para levantar vuelo. Según las víctimas y los familiares, es una locura culpar a los que murieron. Por eso, hoy, a 2 décadas, Lapa sigue siendo una herida abierta. Suelen decir que fueron absueltos. No fueron absueltos. Las instancias de apelación se cortaron por prescripción. La justicia es la Lapa en lo que hace al derecho, el Lapa en la aviación es la justicia argentina en lo que hace a la aplicación de la ley, o sea, el derecho. Era un grupo económico muy grande, un poder económico muy grande al que estábamos enfrentándonos, e increíblemente allá mismo se sorprendían de cómo estos cordobeses la pelearan. La peregrinación a Comodoro Pi fue casi todas las semanas durante 14 años para el juicio más largo de la historia argentina, pero la sentencia fue una nefasta parodia de justicia. Absolviendo de culpa y cargo a Gustavo Andrés Deutsch de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos que fueran materia de juicio, sin costas. Artículos 530 mucho dolor, del Código. Donde empezaron a leer este veredicto que fue... La Corte nos sorprendió también que en una simple carilla, en unos pocos renglones, nos dijera que la causa ya era abstracta. Como para decir 65 vidas, ya pasó el tiempo. De alguna manera siento que sí, que queda establecido que en Argentina hay un día de la impunidad y ese día es el 31 de agosto. A partir del 31 de agosto de 1999, todos los años fue el día de la impunidad, menos el primero, porque el juez Literas elevó esa causa a juicio en un año. Todo el resto fueron maniobras dilatorias para hacer prescribir la causa. Ale, en la noche del 31 de agosto del 99 partiría en dos y para siempre la historia de más de un centenar de familias. 65 personas murieron y otras tantas sufrieron secuelas imborrables. Esta es la historia de José Britos, papá de Florencio, quien tenía 24 años. Se había viajado a Buenos Aires porque tenía que hacer un trámite y no volvió nunca más. Él plantea que el mejor homenaje que le puede hacer a su hijo es vivir la vida dignamente. Y la tragedia de Lapa, lo primero que se me viene es la imagen de mi hijo. Florencio tenía 24 años, una vida hermosa, era un chico triunfador, tenía una alegría impresionante, siempre nos mantenía con el ánimo arriba a toda la familia. Y bueno, cumplió su etapa en este mundo, como todos. Fue corta su paso por la vida, pero dejó tantas cosas. Yo me enteré, yo venía de viaje y siento en la radio la noticia de que había habido un accidente en Buenos Aires y la verdad yo no sabía que él se venía esa noche. Y cuando llegué a mi casa y vi que no estaba el auto de mi señora, nada, y se me estremeció todo porque
Él cuando venía tarde así le llamaba a la madre para que lo fuera a buscar al aeropuerto. Y ahí me sonó el teléfono y me avisaron y me fui para el aeropuerto. Y fue tremendo, una cosa que no lo podíamos creer. Lo disfrutamos 24 años y nos sigue acompañando, ya va a ser 20 años. Y nos sigue empujando para vivir bien, porque es el mejor homenaje que le podíamos haber hecho. La idea de este programa es recordar, y si ustedes quieren compartir estas historias lo pueden hacer a través del 12.tv y de todas las redes sociales del 12. Allí va a estar publicado. Los invitamos a seguir compartiendo después de la pausa de este programa especial de la historia de la tragedia de Lapa 20 años después. Una cadena de responsabilidades encabezada por la empresa Lapa que con el solo propósito de sacar ventaja a la competencia transgredió la seguridad aérea y provocó una catástrofe irreversible. Vamos a conocer ahora la historia de los sobrevivientes. ¿En qué fila estabas vos? En la fila número 1. Y yo quedé atrapado por mis piernas, todo se fue sobre mí y yo quedé atrapado en esta como pared que tienen los aviones de separación de... Subí por la parte de atrás y me ubiqué en el asiento 14, creo que era 14A. A la altura del ala. Del ala. Primero venía demorado el vuelo. Entonces estábamos todos arriba del avión y no se movía el avión. Luego comenzó a decir que íbamos a despegar, que nos poníamos en la cabecera de pista, que yo... ¿Despegamos o no? Cuando empieza a levantar, vuelve a tocar con el tren de aterrizaje la pista. Cuando tocó de nuevo la pista, yo me di cuenta que algo andaba mal porque no es normal. Y entonces miré así sobre la ventana y vi la turbina absolutamente incendiada. Cuando empezó carretera, el avión empezó a temblar. Era un ruiderío, como un chaperío que se descontrolaba todo. ¿Escuchaste la alarma? No. En un momento me pareció escuchar el ruido ti, 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 pero no sé si es la alarma o no. ¿Y ese instante antes de estrellarse no te acuerdas? No tengo recuerdos, ¿sabes? Sí he reconstruido la historia posterior, cuando me dejaron al lado del avión y me atendió una médica del sistema de emergencia de Buenos Aires, el SAME. Ella me llamó a casa y me dijo, vos estabas perfectamente consciente, te dabas cuenta de tu situación, me diste tu nombre, me dijiste qué hacías en Buenos Aires y nos diste el teléfono de tu casa. El mensaje fue, Benjamín Butler ha tenido un accidente, está vivo, lo llevamos al Fernández. Mauricio fue la persona que me sacó del avión. Benjamín Butler dice que esa noche tomó el avión equivocado. El destino quiso que Mauricio Donkin se convirtiera en su ángel guardián. El caddy del Driving Ranch de Punta Carrasco cortó su conversación por celular y se metió entre las llamas para salvar a 4 personas. Una de ellas fue el ingeniero electrónico. Hicieron una evaluación de si iba a poder caminar o cómo iba a poder caminar. Y la conclusión fue, hubo muchas opiniones, pero que me tenían que amputar una pierna, que fue la derecha, fue la primera que me amputaron. Fue el momento en que yo realmente me di cuenta que iba a salir bastante diferente de lo que había entrado. Cuando fue el momento de la amputación de la segunda pierna, que fue aquí en Córdoba, mi conversación con el médico fue mucho más pragmática. Le dije, ¿voy a caminar? Sí, me dijo, vas a caminar. Ok, vamos adelante.
Ese fue. Otra cosa que me llamó la atención en ese momento es que nadie gritaba. Yo dije, qué raro, nos estamos por morir todos y nadie grita. María Esther Ereñú trabajaba para el gobierno de Córdoba y después de un largo día de reuniones en la capital, quería regresar pronto a Córdoba para no dejar sola a su madre. Reconoce que antes de subir al avión, tuvo extrañas premoniciones. Yo caminé por el ala y después me tiré al suelo, pero lamentablemente caí abajo de esta lluvia de combustible incendiado, que se me desparramó por el pelo hacia todo el cuerpo, digamos. ¿Qué secuelas te quedaron, Marité? Yo tengo quemado el 64% del cuerpo, o sea que tengo quemadas las 2 piernas, está en afasia, perdí algunos músculos. Atiné a poner la cabeza entre las piernas y antes de eso miré hacia la derecha y mis amigas se habían agarrado de la apoyacabeza. Ese es el último recuerdo antes del impacto porque nos asustamos un montón. Marisa Beiró trabajaba en una cadena de perfumerías y junto a otras 7 consultoras de belleza, después de 2 semanas, ese día terminaron un curso de capacitación laboral. Del grupo, fue la única sobreviviente. No podía respirar, o sea, sentí levemente lo que es, no sé, si es morirse, es eso. Porque no tenía miedo, tenía como una paz impresionante y solamente mi cabeza estaba en mis hijos. ¿Quién te rescata? No, a mí no me rescató nadie. Es algo mágico que no sé explicar si hay un Dios, si hay un ángel. Sentí como si el cinturón se hubiese desgranado suavemente y ahí mi mente no recuerda más y aparezco del otro lado del avión saliendo entre las llamas que me da la mano el que era el gerente del golf en ese momento. Me querían sacar las botas, pero el fuego me había derretido la suela de las botas y el cuero sobre el pie. Entonces no lo podían sacar. No sirve. Te tenés que reinventar porque tenés que volver a crearte. Casi un año internada, más de 50 cirugías, más de 50 anestesias totales. Volví a aprender a caminar, a comer, a hablar, a ir al baño, a escribir. Es decir, puedo superar esto. Después está el cómo lo supero, con la ayuda de quién, pero lo puedo hacer. La convicción de que vos sos capaz de hacerlo ya te da un grado de libertad para ir hacia adelante. Este monumento, a escasos metros del ingreso al aeropuerto Córdoba, nos recuerda que el APA dejó 65 muertos, 17 heridos y se convirtió en una de las peores tragedias en la historia de la aeronáutica argentina. Y sumamos a estas historias la de Jacqueline Carmona, quien se define no como una víctima, sino como una sobreviviente que trata en su vida de responder no a la pregunta de por qué le pasó a ella, sino para qué y por qué hoy está viva. Tristeza y alegría, un sentimiento encontrado. Tristeza por el recuerdo de lo vivido, la gente que no está más, y alegría de poder estar. Había ido a firmar una escritura, salimos ese día a las 8 de la mañana con un amigo, socio y un escribano, Pablo Pérez y Lanfranchi. Y bueno, hicimos los trámites, después tomamos el vuelo de regreso y estando en el avión empezó a carretear, levantó la nariz, nos llegamos a despegar.
cayó. Yo me agaché pensando eso, que íbamos a chocar para protegerme, pero que nunca iba a ser el final que tuvo. Y bueno, recuerdo que estaba prendida a fuego, porque yo iba a la fila 18. La ventanilla de adelante se ve que se rompió, no sé qué, que me entró combustible, y no me podía desprender el cinturón no me lo podía desprender. Y si vos me decís, si quedaba ahí, como que estaba en paz, no era tan feo morirse. Pero veía la cara de mis nenas y creo que me dieron fuerza para salir, tirarme del avión, revolcarme para apagarme y buscar una salida. Mi hermano, que en ese momento era no creyente, cuando yo decía gracias a Dios, estoy viva, gracias a Dios, me duele la pierna, era porque la tenía. Él me decía, ¿por qué gracias a Dios? ¿Por qué te tuvo que pasar a vos? Y yo decía, ¿por qué no a mí? ¿Qué me hace distinta del resto? ¿Por qué me salvé? ¿Qué tenía que hacer? Fue más que por qué me pasó. Creo que porque tengo que hacer muchas cosas todavía por la gente que me ama y que amo. Y bueno, y es lo que trato de hacer. La tragedia de Lapa cambió la vida de los sobrevivientes para siempre. Y cuando hablamos con ellos, todos coinciden en lo mismo, que el día de hoy es una especie de volver a nacer y hasta sienten que festejan un nuevo cumpleaños. Dicen, hoy estamos cumpliendo 20 años, independientemente de la edad que tenían en ese momento. ¿Cómo se reinventaron? ¿Cómo sobrellevan esa carga de secuelas imborrables? Es el eje de esta última parte, Ale, del volver a empezar. Morimos para volver a nacer. Y todo nacimiento trae esperanza, ¿no? Y creo que nuestro nuevo nacimiento fue un buen parto de nalgas con mucho forceps, ¿no? Doloroso. Pero en mi caso tenía mucho por qué apostar a la vida. ¡Upa! ¡Upa, papá! ¡Upa, papá! Vení, ¿dónde está? Venga con la mamá. Siempre tuve la esperanza de que iba a ser una etapa mejor. Levantarte y tener los 5 sentidos ya sos un afortunado. Ya es fortuna. Lo demás viene por añadidura. Así es. ¿Qué haces, Marisa? ¿Tenés una empresa hoy? Sí, ahora tengo una empresa que arrancó hace poquito, MB Multimarcas, y financio vehículos 0 kilómetros, sobre todo en la provincia de San Juan. Ayudo, mi hermana tiene una boutique y la ayudo en la boutique, atiendo gente, luego paseo con mi hermana, tengo mi casa, mis animalitos. Después del accidente tuve una oportunidad de participar en temas sociales en Villa Allende. Y eso me llevó después a ser concejal, a tener un cargo en la función pública, a empezar a ver la función pública y entenderla, y a plantearme qué es lo que no me gustaba de eso, de lo que se hacía, y fui candidato a intendente. Después de eso, he dirigido 2 organismos de política pública, de desarrollo de política pública en Córdoba, y participo muchísimo en organizaciones empresariales. Yo ahora el 31 de agosto cumplo 20 años. Volví a nacer, volví a vivir. Soy una agradecida de la vida. Todos los días, a mí pase lo que pase, Marisa adelante. Marisa adelante. Hoy y mañana Dios dirá. Creo que la justicia es lo que te da la paz total. Igual soy feliz porque puedo disfrutar hoy de los afectos. Y eso también es muy importante.
ante toda tragedia, las historias lindas de amor, que son las que se recuerdan en un momento como cumplir estos 20 años, son muy importantes. El objetivo de este programa es recordar y aprender para no volver a cometer los mismos errores y no tener más tragedias del APA. ¿En dónde podemos ver todo este material, Ale? Por supuesto que todos aquellos que quieran revivir estos momentos, que los quieran compartir a través de todas las redes sociales del 12 y por supuesto también a través del 12.tv, allí va a estar todo este material. Muchísimas gracias a vos, a ustedes, por la compañía. Será hasta cada momento especial que así lo requiera la historia de Córdoba. Hasta entonces.